Bien. Ese mensaje nos salimos completamente de Primero de Samuel. Hemos estado estudiando en el libro de Primero de Samuel y tú sabes que Primero de Samuel es un librazo, ¿verdad? Es un libro impresionante. Pero este día en particular, por estar celebrando el Día del Padre, hemos querido tener un mensaje temático alrededor del tema de esto de ser papá. Esto de ser papá. Y yo siempre he preguntado, bueno, ya pregunté quiénes son papás. Y cuando estaba preparando este mensaje, yo quise encontrar en la Biblia el ejemplo de un buen papá. Y cuando busco en la Biblia el ejemplo de un buen papá, ¿adivina qué? ¿Adivina qué? Casi no hay buenos papás en la Biblia. Son muy escasos en la Biblia. Voy a repetirlo. Cuando buscas en la Biblia un ejemplo de un buen papá, casi no hay. Y yo sé, ahorita tú has de estar pensando, bueno, ¿y Abraham? Abraham probablemente fue un buen esposo, pero no hizo el mejor trabajo como papá. Moisés, para serte muy honesto, fue un excepcional líder espiritual de la nación de Israel al sacarlos de Egipto para meterlos a la tierra prometida. Pero si tú revisas, casi no dedicó tiempo a sus hijos por andar ocupado en el ministerio. Algo que también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y puedes seguir la lista. Pero Esaú, tampoco. Pero ¿y Jacob? Tampoco. Isaac, tampoco. Y los reyes, ok. Cuando tú estudias Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Primero de Reyes y Segundo de Reyes, que describe a todos los reyes, porque tú sabes que esos 4 libros describen la vida de los reyes, tanto del reino del norte. ¿Cómo se llamaba el reino del norte con las 10 tribus? No, ¿cómo se llamaba el reino del norte con las 10 tribus? Israel. ¿Y cómo se llamaba el reino del sur con 2 tribus, Benjamín y Judá? ¿Cómo se llamaba? Judá. Pues fíjate, en esos 4 libros, los 2 de Reyes y los 2 de Crónicas, encuentras la historia de papá e hijo, papá e hijo, papá e hijo. Pero te tengo una noticia. El 95% de los reyes, cuando tú revisas esos libros, en ellos cuando se describe, tú vas a encontrar la frase, y fulano de tal no hizo lo recto delante de Dios, sino que se fue detrás de los pecados de su padre. Esa es, lastimosamente, esa es la historia del 95% de los papás reyes con sus hijos que fueron reyes. Entonces, cuando tú tratas de... Mire, y Salomón no hizo un excelente trabajo con su hijo. Y David fue un excelente rey conforme al corazón de Dios. Y con uno que otro hijo hizo un más o menos buen trabajo, pero no exactamente. Mire, entonces, bienvenidos a la realidad de la Biblia, lo cual es, por cierto, la realidad en el mundo. Un buen papá es escaso. Y en Guatemala, Checho, en Guatemala encontrar un buen papá es escaso. Ahora tú vas a decir, pero mira, ¿y cómo mides un buen papá? Porque a mí mi papá me da todo lo que yo necesito. Ten cuidado.
Porque un buen papá no solo consiste en ser el proveedor de la casa. Consiste en una serie de características que no todos buscan cumplir. Por ejemplo, un buen papá, inevitablemente es un fiel esposo. Fíjate lo que estoy diciendo. Un buen papá inevitablemente es fiel a su esposa. Porque sabe que la fidelidad con su esposa es determinante para hacer un buen trabajo en el corazón de su hijo. Voy a repetirlo. La fidelidad con su esposa es determinante para hacer un excelente trabajo en el corazón de tu hijo. La fidelidad con tu esposa marca mucho la fidelidad con tus hijos. Un buen papá gana credibilidad ante sus hijos cuando es fiel a su mujer. Un buen papá, por el otro lado, pierde credibilidad con sus hijos voy a ponerlo peor, cuando le es infiel a su esposa. Y a veces los papás creen que sus hijos no se van a dar cuenta. Pero yo te tengo malas noticias. Tus hijos, primordialmente adolescentes, son los primeros que se dan cuenta, antes que tu propia esposa. De manera que la fidelidad con su esposa determina la fidelidad como papá. Es impresionante que cuando tú tratas de encontrar un buen ejemplo de papá, cuesta encontrarlo. Pero no solamente esta característica, un buen papá es proveedor, fiel de sus hijos y va a trabajar a fin de darles todo lo que necesitan, pero no lo es todo, no lo es todo. La mera verdad es que encontrar un papá, ejemplo, modelo, es escaso. Si tú encuentras uno que le es fiel a su esposa y que le es fiel a sus hijos y que trata de enseñarle valores espirituales a sus hijos, ahora en Guatemala, en pleno 2018, si tú lo encuentras, saca tu smartphone y tómale una foto porque ya casi no quedan. Ya casi no hay. Son especies a punto de extinguirse. Papás ejemplos así, ya casi no los hay. Son extremadamente escasos. Entonces, cuando yo vengo y voy a la Biblia, porque este domingo tengo que enseñar sobre el modelo de un buen papá en la Biblia, casi no hay. Pero encontré un buen papá que hizo un increíble trabajo en su hijo y su hijo hizo un increíble trabajo con las otras generaciones. ¿Estás listo? Te lo presento. Se llama Asa. A-S-A. Él fue rey en el reino del sur, en Judá. Y a Asa se le describe allí en Primero de Reyes, en el capítulo 15. Yo te pido que vengas allí conmigo, por favor, a Primero de Reyes. Vamos a estar moviéndonos entre Primero de Reyes y Segundo de Crónica, pero ahorita Primero de Reyes en el capítulo 15. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 9. Mira qué interesante lo que dice la Biblia. ¿Estás listo? Mira lo que dice. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar ¿sobre quién? Sobre Judá. Es el reino del sur. Y dice la Biblia que reinó 41 años en Jerusalén. Ojo, ojo. Es uno de los reyes que más tiempo ha estado en el trono. Y yo estoy convencido que se debe a su vida íntegra. A su vida íntegra. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca. No fue Amaca, sino Maaca. Hija de Abisalón. Por cierto, Asa fue bisnieto del rey David. ¿Me sigues? Asa fue bisnieto del rey David. Y dice, Asa, mira qué interesante. ¿Cómo desearía que eso se dijera de mí? Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, en otras palabras, a los homosexuales.
varones. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. Fíjate, o sea, que le dijo a la mamá, no mamá, tú no vas a ser la reina madre aquí en esta ocasión. ¿Por qué? Ojo, porque había hecho un ídolo de Acera. Ahora, Acera era una diosa pagana. Ni siquiera me atrevo a describirla porque era grotesca. Pero la mamá de Asa había hecho un santo, un ídolo, santo entre comillas, ¿verdad? Y lo había puesto en su casa y quizás le tenía flores y le encendía velitas y todo el rollo, ¿verdad? Pero vino Asa y ¿sabes qué hizo con ese ídolo que tenía su mamá? Lo agarró a saber si era de madera. Parece que era de madera porque creo que lo quemó. Sí, lo quemó. Debió haber sido de madera. Lo toma y mira lo que hace, mira lo que hace. Dice el resto del versículo. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Yo decía más pequeño. ¿Sabes cómo que es más temprano? ¿Sabes cómo que sería esto? Sería como que cuando yo crecí, a mí me gustaba ir a la casa de mis abuelos. Y mis abuelos eran de un pueblo en El Salvador, en el departamento de Cabañas, un poco al norte. Ese departamento tiene varios pueblos y ese pueblo se llama Suchitoto. Mis abuelos, mi papá Rubén y mi mamá Yaya, o sea, ella se llamaba Angélica, pero se llama mamá Yaya, tenían un ídolo. O sea, tenían a un santo ahí, ¿verdad? No te voy a decir cuál santo era porque te vas a enojar quizás, ¿verdad? Pero tenían a un santo ahí y le prendían unas velas y todo, ¿verdad? Y era un cuarto bien especial, ¿verdad? Y yo veía que era un cuarto como que no dejaban que entrara cualquiera. Pero yo como era bien travieso me iba a meter. Y a mí me gustaba ver el vestido del santo y todo, ¿verdad? Y las candelas, me gustaba ir a apagar las candelas. Yo era travieso tremendamente, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo que sería? Como que yo le hubiera agarrado. Imagínate que a mí me nombran rey de Suchitoto. Entonces vengo y le digo a mi abuela, abuela, esto está malo. Y agarro el santo que tiene y le digo, lo voy a ir a quemar a la orilla del río Lempa. Ahí hay un río muy bonito que se llama el río Lempa. Y lo quemo. Y llamo a todo el pueblo para que lo vea. ¿Te puedes imaginar? ¿Qué crees que me hubiera hecho mi abuela? Y me hubiera pegado. Pero eso hizo Asa. Quemó los dioses falsos de su mamá y le dijo, no son dioses, conviértanse al Dios verdadero. Es impresionante lo que hace Asa. Y yo quiero que tú veas que Asa es uno entre mil. Y no solamente hace un buen trabajo espiritual con su familia, sino que también, y aquí está lo difícil, ¿verdad? Como te dije, estos dos nombres son uno entre miles en la Biblia, porque no hay buenos padres en la Biblia. Asa hizo un trabajo impresionante en el corazón de su hijo. ¿Cómo se llamó su hijo? Su hijo se llamó Josafat. No olvides esos dos nombres. Papá, Asa. Hijo, Josafat. Josafat, incluso la vida de Josafat al leerla fue aún mejor que la vida del papá. Josafat fue todavía más íntegro que su papá. En otras palabras, Asa, el papá, hizo un impresionante trabajo en su hijo Josafat. ¿Y cómo lo sabes, Checho? Porque lo describe Segundo de Crónicas 17. Vente conmigo, por favor, a Segundo de Crónicas, capítulo 17. ¿Lo tienes? Segundo de Crónicas, capítulo 17. Allí describe la Biblia la vida de Josafat, el hijo de Asa, para que tú veas el trabajo de un papá en el corazón de su hijo. Padres que me escuchan, están aquí esta mañana y tienen hijos varones. Tienes una tremenda, pero tremenda responsabilidad en tus manos. Y es la de ser ejemplo a tu hijo varón. Pero no solo al varón. Si Dios te ha regalado niñas también, nenas, tú eres el ejemplo del esposo que ellas van a querer. Mira ahí en 2 de Crónicas 17:3.
y Jehová estuvo con, ¿aló? Están aquí, y Jehová estuvo con, vaya, el partido de México, ya ganamos, está bien, ahí déjenlo, por favor, necesito su atención acá. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Saben qué? Cuando yo estaba leyendo eso decía, puchica, y que se dijera así de Checho, y Dios estuvo con Checho. Tiene que ver entonces la integridad de la persona. Y Jehová estuvo con Josafat. Aquí está, mira, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y ojo, y no buscó a los Baales. En otras palabras, no se fue detrás de los dioses ajenos. Y cualquier cosa que te atrae y no es el Dios verdadero, es un Dios ajeno. Mira lo que dice el versículo 4. Sino que, ojo, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Wow. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes, es decir, regalos, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Oye, que yo aplaudo a Josafat, pero tengo que ser muy honesto. Aplaudo más al papá, porque el papá se tomó el tiempo de influir a su hijo. Yo lo decía más temprano. Papás que junto conmigo, contemporáneos, aquí en Guatemala nos toca crear, nos toca ser ejemplo. No sé si ustedes están de acuerdo. Estamos viviendo en una época en donde ahora es más difícil conectar con nuestros hijos, ¿sí o no? Estamos viviendo una época en donde influir el corazón y la mente de tu hijo tiene un montón de competidores. Hay mucha competencia por la mente y el corazón de tus hijos. Piénsalo. Hoy en día, que tú te levantes un sábado en la mañana y que digas, quiero tener un tiempo de calidad con mis hijos, vamos a desayunar juntos, voy a abrir la Biblia, les voy a pedir que apaguen su celular y que abramos la Biblia. ¿Sabes? Yo creo que muchos de nosotros la pensamos 2 veces. Porque pensamos así, híjole, está bien la idea, pero ejecutarla. O sea, llegar al momento del sábado en la mañana, después de desayunar, decirle a tus hijos, vaya chicos, apaguen el celular un rato y abramos la Biblia. ¿Verdad que suena cuesta arriba hoy en día? Porque estoy seguro que tus hijos van a decir, ¿el qué? ¿Que apague mi celular en este momento? Y que aparte de apagarlo, abra la Biblia. ¿Verdad que está difícil? ¿Verdad que está cuesta arriba? Pero no es imposible. Y yo he observado que hoy en día los papás que logran dejar una huella en sus hijos son aquellos que vencen ese tremendo muro de, qué ridículo papá, que yo deje de chatear con mis amigos ahorita y que abramos la Biblia. Pero se puede. Lo que pasa es que es complicado. Yo contaba más temprano que hay un restaurante en España, en las orillas del Mediterráneo, que vende precisamente comida mediterránea. Y dicen que es buenísimo, un restaurante 5 estrellas. Y que se llena. Y que hacen citas y reservaciones increíblemente, porque la comida es extremadamente buena. Pero el restaurante, sabiendo que son muy buenos y que lo buscan tanto, se ha tomado el cuidado de ir un paso más allá. Ahorita, ¿sabes lo que hacen como requisito para entrar al restaurante? Es que cuando las familias entran, dejen sus celulares en una canasta en la entrada.
Que dejen sus celulares en una canasta en la entrada. Yo sé, algunos jóvenes me ven bien feo aquí ahorita, pero lo que han descubierto los gerentes de este restaurante es que las familias salen felices de ese restaurante, no por la comida, sino porque han vuelto a conectar entre ellos. Papá vuelve a conectar con el hijo, mamá vuelve a conectar con la hija, mamá vuelve a conectar con papá. Qué impresionante. Pero eso es lo que ha pasado. Y ahora, hoy en día, que tú y yo como papás podamos influir y dejar una huella en el corazón de nuestros hijos, tenemos extremadamente un montón de competidores por la atención, por los ojos, por los oídos de nuestros hijos. Y es cuesta arriba, pero se puede. Me quito el sombrero con Asa por el trabajo que hizo en el corazón de Josafat. Yo sé, probablemente tú dices, puchica Checho, pero en aquel entonces no había internet, entonces para Asa fue bien fácil, pero te aseguro que habían un montón de distractores también. Yo quiero que veamos que un buen papá deja huella en el corazón de su hijo, en la mente de su hijo. Josafat fue más allá. Ahora fíjate, está Asa el papá, Josafat el hijo. Cuando el hijo crece y le toca ser papá, ¿adivina qué? En su país, como era rey, tomó la decisión de pedirle a los maestros, a los padres de familia también, que le enseñaran a los hijos y a las siguientes generaciones los principios bíblicos. Los principios bíblicos. ¿Y a dónde está eso, Checho? Ok, ya que estamos en Segundo de Crónicas, sáltate 2 capítulos y ven conmigo ahí a Segundo de Crónicas, capítulo 19, por favor. Capítulo 19, versículo 8. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Lo tienes? Ok. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los, ¿qué dice? ¿Sabes qué eran los levitas? Eran maestros de la Biblia. Puso a los levitas y a los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaban de los cultos, de las iglesias. Pero los levitas enseñaban la Biblia. Pero tú vas a decir, sí, eso está bien para Checho, para Javier, que son pastores. Hay una coma y mira lo que viene ahí. ¿Y a quiénes más puso? Y a los padres de familia de Israel, para el juicio de Jehová y para las causas. O sea, para que emitieran juicio. Y mira lo que dice, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, mira lo que dijo el rey. Te lo voy a traducir en buen chapín. Ustedes se van a comportar a sí mismos con temor, con el temor de Jehová, con verdad y con un corazón íntegro. En cualquier causa que vinieren a ustedes de vuestros hermanos, los guatemaltecos que habitan en las ciudades de Guatemala, en causas de sangre, subraya, y si puedes encerrar en un círculo esta frase porque es central, entre ley y precepto, entre estatutos y decretos. ¿A dónde estaban la ley, los decretos, los estatutos, los mandamientos? ¿A dónde estaban? En la Biblia. Los amonestaréis para que no pequen contra Jehová, Dios, para que no venga la ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. ¿Sabes qué? Me impresiona, porque este hombre dijo, enseñemos en las escuelas y en las casas, enseñemos la Biblia. Enseñemos la Biblia. Yo estoy convencido que en el mundo los valores se han deteriorado porque hemos sacado a Dios de las escuelas. Hemos sacado la Biblia de las escuelas. Eso no debe extrañarnos que cada vez más hayan jóvenes que cuando llegan adolescentes lo que quieren hacer es ir a comprar una metralleta e ir a meterse a la escuela y matar a tantos niños pueden, o a una universidad. Hemos sacado a Dios
de las escuelas y hemos sacado a Dios incluso de nuestras vidas. Por favor, no lo saques de tu casa. Está bien la escuela, porque tú no tienes control, pero en tu casa mandas tú. Y en tu casa tú puedes tener allí, bajo tu techo, un lugar donde puedes influenciar la vida de tu hijo. Asa lo hizo con Josafat. ¿Quién quita? ¿Por qué no puedes tú influenciar la vida de tu hijo? Óyeme, ahora tu vida ya no es privada, ahora tu vida es pública. Desde que chineaste a tu bebé por primera vez, tu vida dejó de ser privada, ahora es pública. Ahora hay dos ojitos viendo lo que haces, hay dos oídos escuchando lo que dices, hay un cerebro procesando lo que ve que haces y hay un corazón tomando como ejemplo todito lo que haces. La Biblia dice, nada hace el hijo si no lo viere hacer del papá. Mamás que les ha tocado ser papá y mamá, ustedes tienen exactamente la misma responsabilidad. Por eso no nos extrañe cómo fue, yo te quiero contar cómo fue el entierro de Asa. Muere Asa y después murió Josafat. Pero a mí me impresiona lo que hizo esa generación cuando murió este rey. A ningún otro rey enterraron con los honores con los que enterraron a Asa. Y de ningún otro rey se puso un epitafio como el que vamos a leer ahorita. Mira, segundo de Crónicas 16:14. Mira cómo enterraron, cómo fue el entierro de Asa. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y de diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas. Y ojo, ponle atención a esta última frase, por favor. E hicieron un gran fuego. Un gran fuego, ¿en honor de quién? ¿Aló? ¿En honor de quién? En honor de Asa. En honor de Asa. Yo lo conté más temprano. Yo recuerdo hace como 31 años que visité Washington, D.C. por primera vez. Y estando ahí en el área de Arlington, Virginia, nos llevaron al cementerio, a la tumba de John F. Kennedy. Y algunos de ustedes que han estado en la tumba de John F. Kennedy saben que es impresionante ver eso. Es impresionante ver a los dos guardias que están con su fusil parados por turnos, yo no recuerdo si de 12 horas o de 24 horas. El uno frente al otro, cuidando el camino hacia la tumba de John F. Kennedy. Porque John F. Kennedy, para el pueblo norteamericano y para nosotros que de alguna manera recordamos lo que hizo, fue un muy buen presidente. Dejando aparte, yo sé que algunos pueden decir, John F. Kennedy fue mujeriego aquí y allá, ¿verdad? Yo quiero dejar a un lado eso, pero fue un buen presidente. Fue un buen presidente. Y es impresionante que cuando hicieron la tumba, pusieron una especie de válvula de donde sale el gas para mantener un fuego encendido. Y hay una llama allí antes de entrar o pasar hacia donde está la tumba del presidente. Es impresionante. Lo que nos impresionó es que nos cuentan que esa llama se encendió el día que lo enterraron y hasta ahorita no se ha apagado. Impresionante. Hicieron un fuego en honor a este buen mandatario. Eso pasó con Asa. Hicieron un fuego en honor a este rey. ¿Sabes por qué? Porque había sido un rey ejemplar y un papá ejemplar también. Qué bueno por hombres como Asa.
Y ya casi no hay hombres como Asa en este mundo. Ya casi no hay. Ya casi no hay. Estamos viviendo al filo de los tiempos en donde la moda es ver a papá que hace con su vida lo que quiere y no le importa que lo estén viendo sus hijos. Desgraciadamente. Ahora, ese fue el entierro de Asa. Mira ahora lo que se dijo de Josafat. ¿Estás listo? Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Reinó 25 años en Jerusalén. Ahora está hablando de Josafat, el hijo. Y el nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Y anduvo en el camino, ojo con esto, y anduvo en el camino ¿de quién? De Asa, su padre. ¿Sabes qué significa eso? Y el niño se comportó como se comportó Asa, su papá. Wow, eso es impresionante. Lo que está diciendo la Biblia es, el niño se comportó de igual manera que se comportó el papá. ¿Y cómo se comportó el papá? Íntegramente. Y dice, y anduvo en el camino de Asa su padre, y esto me encanta, y subráyalo por favor, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Ni siquiera dice haciendo lo recto ante los ojos de los demás, porque a veces somos muy listos y hacemos lo que es correcto ante los ojos de los demás. Pero cuando estamos en silencio y en secreto nosotros, yo me pregunto, ¿y hacemos lo recto ante los ojos de Jehová, que solo Él nos está viendo? Qué tremendo, qué tremendo. Yo lo he dicho antes, a mí me encantaría que en la placa de mi tumba se pusiera algo así. Aquí yace el pastor Checho Rivas, que anduvo en los caminos de Roberto, su padre. Uy, solo ahí ya no se puede. Yo respeto a mi papá, que se ha muerto, y yo creo que hizo un buen trabajo, pero tuvo un montón de errores. Pero, ¿qué tal si se dijera de ti, sin apartarte, no se apartó de los caminos de integridad, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová? Wow. ¿Y vale la pena? Sí vale la pena. ¿Por quién? Por tu hijo, o por tu hija, o por tus hijos. Ya no hay papás así. Ya no hay papás así. Cuesta encontrarlos. Cuesta realmente encontrarlos. Yo te tengo unas preguntas, 2 preguntas para terminar. Porque cuando yo estaba preparando este mensaje, yo me hice la pregunta, ¿y si tú murieras esta noche? Fíjate la pregunta que te voy a hacer. Si tú murieras esta noche, a partir del día de mañana, ¿cómo serías recordado por tu hijo o por tu hija? Piénsalo. ¿Ya no estás? ¿Te enterraron hace 10, 15 años? Y ahora tu hija se levanta de mañana, o tu hijo se sube a su carro y va a ir a trabajar. O se sube al Transmetro y va a ir a trabajar. Y cuando vaya en las calles de Guatemala, vendría a su memoria, vendrías tú, como papá. Yo te tengo esa pregunta. ¿Y qué tipo de recuerdos tendría tu hijo? Está gruesa la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de recuerdos tendría tu hijo? ¿Serían recuerdos de calidad? ¿Frases tuyas de integridad? ¿Ejemplos de integridad? ¿O vendría lo contrario? ¿O vendría lo contrario? Piénsalo. Piénsalo. Hay hijos que lamentan que papá ya no está.
porque amaban el buen ejemplo que le daba. Pero lastimosamente hay hijos que el día que lo sepultaron piensan, bueno, ya no está este señor, ¿verdad? Qué bueno que ya no está. ¿Cómo serías tú recordado en el corazón de tu hijo? ¿Cómo? Y saben, ustedes no me dejan mentir. Comienza la semana, el día a día, y el recuerdo de papá pasa por la mente de nosotros. Y pasa como, oh, qué mal papá fue. O pasa como, wow, qué excelente todo lo que me enseñó mi papá. Piénsalo, ¿cómo te van a recordar? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan frecuentemente vendrías a la memoria de ellos? Hay papás que dan ganas de recordarlos. Hay papás que no dan ganas de recordarlos. ¿En cuál de ellos estás tú? ¿En cuál de ellos estás tú? Asa, de los pocos buenos papás que vas a encontrar en la Biblia. Y Josafat fue igual. La gran pregunta es, ¿cómo es la huella que estás dejando en tu hijo? No, Checho, yo no estoy dejando ninguna huella. No existe. No hay tal cosa. Tú estás dejando o una mala huella o una buena huella. La decisión la tomas tú. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. Porque estás formando generaciones desde ya. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado para estar aquí congregados y para estudiar tu palabra y para recordar lo que significa ser padre, Señor. Señor, gracias por los buenos papás que tú has levantado aquí en Vida Nueva. Yo te pido, Señor, que sea una generación, que nosotros, Vida Nueva, seamos una generación de buenos papás. De papás que den ganas de ser recordados por el ejemplo. De papás que oran por sus hijos. De papás que han decidido vivir una vida de integridad. Y han dicho no al error para no llevarse de en cuenta el corazón de sus hijos. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de rectitud. Porque ahora hay dos ojitos que nos están viendo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén.